derecho internacional público. Acá para ustedes tienen en derecho constitucional temas internos más importantes. Pero en realidad es eso. Una determinada cantidad de millas es tan propietario el Estado de la tierra como de las aguas. Un poquito más adentrándonos en las aguas, bueno, lo único que tiene el país ribereño es la explotación económica. Y adentrándonos un poquito más es lo que en el derecho internacional público se llama res nullius, es decir, cosa de nadie, o si ustedes prefieren, de todos. Por lo tanto, lo que está bañado por esas aguas es propiedad de la humanidad. Lo puede explotar la Argentina, lo puede explotar Japón o aquel que esté interesado en hacer esa explotación. Gracias. De Y nada. en cuanto a el punto 2 que dice el pueblo, antecedentes y también la legislación vigente, ¿es importante? A ver, espera que busco y me fijo en el programa porque así no lo recuerdo. El pueblo dice la nación, la nacionalidad, ciudadanía. Sí, los puntos que me faltaban a mí eran antecedentes y legislación. Bueno, vemos eso. Es decir, acá lo que te está pidiendo el programa es cómo los países determinan la nacionalidad de las personas, en este caso, básicamente personas humanas. Cuando te dice antecedentes, lo que deberías conocer es que en el mundo hay dos sistemas que se utilizan. Uno que se llama, en latín, ius solis, que significa en español derecho del suelo. Y el otro sistema se denomina ius sanguinis, o derecho de la sangre. Son los dos sistemas que utiliza el mundo y cada país lo elige de acuerdo a sus características. Si vos me dirías, ¿y Argentina a cuál adhirió? Y Argentina en su momento, en la legislación originaria, había adherido al ius solis, es decir, al derecho del suelo. ¿Esto qué significa? Esto significa que para determinar la nacionalidad de una persona, repito, persona humana, la ley argentina dice, si nace en el territorio de la República, es argentino. Por eso dice derecho del suelo. Por supuesto que esto tiene excepciones, es decir, no todo aquel que nace en el territorio de la República va a ser argentino. ¿Cuál es la excepción? Por ejemplo, los hijos de representantes diplomáticos de otros países. Es decir, si un embajador, pongamos, brasileño en la Argentina, tiene un hijo aquí en Argentina, por una especie de, ¿cómo diríamos?, acuerdos tácitos internacionales, o si vos preferís, principios del derecho internacional público, principios de cortesía internacional, tiene distintos nombres, pero estamos diciendo lo mismo. En ese caso, ese hijo de ese diplomático brasileño en la Argentina va a ser de nacionalidad brasileña, como sería el caso inverso. Si el hijo de un diplomático argentino nace en Brasil, va a ser argentino. O sea, te digo esto, les digo esto, para que no tomen como absoluto el principio de que todo aquel que nace
en la República Argentina va a ser argentino. No, el ius sanguinis es otra cosa, que ahora después si querés lo vemos. Esto es por principios, te repito, de cortesía internacional, de costumbre internacional, del derecho de gentes, como también se le llama. Termino esta idea y después vamos al ius sanguinis. Ahora, ¿cómo interpretar la palabra territorio argentino? Porque si uno lo dice y el otro lo escucha desprevenido, distraído, uno puede pensar territorio, espacio geográfico. Pero en realidad, para este tema en particular, la palabra territorio se emplea como sinónimo de validez territorial de la norma. Y ahora les explico un poquito de esto porque nos estamos metiendo en temas más técnicos. En el derecho existen dos principios básicos en materia de validez normativa: validez temporal y validez territorial. En este caso en particular, estoy refiriendo a la validez territorial. Es decir, hay que entender que nace en el territorio argentino solamente aquellas personas que nacen en suelo argentino, es decir, territorio sinónimo de suelo. La respuesta es no. Es decir, acá la palabra territorio está tomada en un sentido más amplio. ¿En qué sentido? En el sentido de validez territorial de la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona, porque trabaja allí, porque fue a hacer un trámite, da a luz a un hijo en una embajada argentina en Japón, teóricamente no es territorio argentino, porque es un enclave dentro del Japón. Sin embargo, para este tema que venimos tratando, quien nace en una embajada tiene la nacionalidad de la embajada, no del país en el que esa embajada está. Otro ejemplo, uno puede ir navegando aguas en un buque nacional o en un avión de bandera nacional y pueden darse distintas circunstancias. Primero hay que ver si ese buque o esa aeronave pertenece al Estado Nacional, a la Fuerza Aérea, a la Marina, a Prefectura Naval, o pertenece a una empresa comercial, como podría ser una empresa de transportes privada, aunque navegue o vaya por el aire con pabellón nacional, porque si es una empresa argentina, navega bajo el signo de la República Argentina, es decir, de su bandera. Primer distingo que hay que hacer. ¿Es el único? No. Porque después tenemos que ver si esas aguas, lo que hablábamos hace un rato, son de propiedad del Estado ribereño o, por ejemplo, son res nullius, donde las puede utilizar
cualquier país de la Tierra. Y ahí entonces se van a entrar a conjugar estas variables. Entonces, si es un buque de la Armada Argentina, aún navegando aguas de otro estado, va a ser argentino. En cambio, si la bandera es comercial y navega aguas de otro país, pues va a tener la nacionalidad de ese país. Por eso insisto, la palabra territorio no la debemos asociar al suelo, al espacio geográfico, sino al ámbito de aplicabilidad de la norma argentina. Y en esos lugares que les dije, por ejemplo, una embajada, un buque con bandera, pero un buque del Estado, o un buque comercial de bandera argentina, hay que ver de qué circunstancias precisas, qué combinaciones existen para ver si quien nace en ese lugar, en el caso de la embajada y de los buques o aeronaves con bandera pero del Estado, siempre va a ser argentino. En cambio, si es bandera argentina pero de una empresa comercial, habrá que ver si navega aguas jurisdiccionales de otro país, tiene esa nacionalidad. Aguas jurisdiccionales o aguas res nullius, tiene la nacionalidad del buque o de la aeronave comercial argentina. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ustedes... Consulta, si fuera al revés, que supongamos en Argentina nace un chico en la embajada, no sé, China. Es raro el caso, pero digo, en ese caso, ¿qué sería? ¿Cómo sería? ¿Qué nacionalidad llegaría a tener el chico? O sea, nace en una embajada de China en la Argentina. Sí. Chino. Chino, por más que sea argentino. No, es que no va a ser argentino, va a ser chino. Va a ser chino. Ah. O sea, por eso hablé yo de reciprocidad. O sea, salvo, que puede darse, Eduardo, que China diga, no. Si nace en mi embajada, pero nace en Argentina, que sea argentino. Entonces nosotros, bueno, si nace en nuestra embajada, pero China nos impone esa solución, bueno, nacerá en la embajada argentina, pero es chino. Por eso que eso es un principio, yo te digo, internacional. Todo el mundo lo acepta. A ver, todo el mundo no, por ahí hay algún país que no entra en esa línea, pero en líneas generales es así como yo te lo cuento. Ah, perfecto. Perfecto. El resto se entendió lo que dije, todo este palabrerío de que por ahí los medios los mareó. Sí, se entendió. Se entendió. Bien. Sí, profe. Alguien decía hace un instante si esto no era un ius sanguinis. No. El ius sanguinis es el otro sistema que utilizan básicamente aquellos países que en su momento, lo voy a decir metafóricamente, pero cuadra para la Facultad de Económicas, exportaba nacionales. Es decir, Europa, básicamente a partir, digamos, del siglo XIX, muchos europeos se vinieron al continente americano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pensó Europa? Bueno, si mis habitantes emigran, se van a otros países, si esto no se revierte, en poco tiempo me voy a quedar sin nacionales, porque los hijos de franceses, españoles, italianos, etcétera, que nazcan en la Argentina, en Brasil, en el Uruguay, van a ser argentinos. Entonces, para ellos, la idea es seguir el principio del ius sanguinis, es decir,
el hijo de un italiano que nace en la Argentina es italiano para Italia. El hijo de un francés que nace en la Argentina, si vuelve a Francia o va a Francia, es un francés más, a pesar de que tenga la nacionalidad argentina. Entonces esto generó estas discordancias, lo que el programa dice en este mismo punto al final, la doble nacionalidad. Pero una doble nacionalidad no de hecho, sino de derecho, regulada por un tratado internacional. ¿Se entiende? Quien había dicho hace un instante, Winimbert, no sé si lo pronuncio bien, Gallo, es más fácil por ahí el segundo apellido. ¿Te acordás que preguntaste eso hace un instante? Bueno, ¿se entendió o no? No, de nada. En el caso anterior de la embajada, como decía el compañero ahí de por ahí del chino, ¿eso se le puede dar doble nacionalidad o cómo se maneja? Bueno, para que haya doble nacionalidad, pero doble nacionalidad de derecho, no de hecho. Porque de hecho, te repito, en 1910, por darte una fecha, todo hijo de francés que nacía en la Argentina, acá iba a ser argentino, no había duda. Pero el día que esa persona viajara a Francia y pisara zonas reguladas por el derecho francés, no te digo territorio, zonas reguladas por normativa francesa, iba a ser francés, pero sin tener una apoyatura jurídica. Entonces, ¿qué se ocurrió, digamos, allá por la década del 60 del siglo pasado, principios del 70? ¿Y por qué no el mundo no hace lo siguiente? No empiezan a haber tratados, por ejemplo, como tenemos entre Argentina y Francia, Argentina, Italia, Argentina, España, Argentina y Alemania, etcétera, en donde regulemos jurídicamente qué va a pasar con ese argentino que nació en la Argentina, pero que tiene padres, ambos o uno de los dos, alemanes, el día que viaje a Alemania. ¿Cómo va a ser tratado? ¿Qué derechos, qué deberes tiene? Porque si bien por el derecho del suelo es argentino, por el derecho de la sangre es alemán. Entonces, los tratados son independientes uno de otro, fijan las distintas circunstancias, los distintos derechos, los distintos deberes, qué condiciones se debe reunir para poder ser declarado o tener doble nacionalidad. Pero eso depende, repito, de cada tratado en particular. No sé si te respondí, si se entendió y si no, Sí, sí, repregunto. está bien. Bien. No sé si queda algo por decir, porque como me extendí tanto, por ahí me fui un poco de la pregunta concreta y específica, o no, ustedes me dirán. Profe, ¿todo extranjero es residente? A ver, depende de la cantidad de tiempo, porque el extranjero puede ser transitorio, cuando está de paso. Suponete un chileno que quiere ir al Uruguay y lo quiere hacer por tierra. Tiene que pasar por la Argentina. ¿Sí? Bueno, mientras esté en territorio argentino, es un extranjero transitorio. Después tenés los Si está de temporales. vacaciones, si está de vacaciones también es transitorio. También es transitorio. Después tenés los temporarios. ¿Quiénes son? Y aquellos que ingresan al país pero para quedarse por un tiempo, porque vienen a estudiar, porque vienen a trabajar, por lo que fuere. Y después
Ujú. ¿Sí? Es así. Y después están, digamos, los definitivos. Aquel extranjero que viene, le gusta el país, se queda y pide, o tramita, mejor dicho, la existencia de un extranjero permanente. Y puede estar de por vida en la Argentina, sin nacionalizarse, porque la Argentina no obliga al extranjero a nacionalizarse. La nacionalidad es un derecho. Por lo tanto, la Argentina adhiere a ese principio y en modo alguno obliga a ningún extranjero a convertirse en argentino. Y hay una Profe. situación que se da acá que es precaria, dice, residente precario. Precario es el que entró sin cumplir con lo que la normativa argentina dispone. Es decir, en lugar de entrar por la puerta, metafóricamente te lo digo, entró por la ventana. Es decir, no cumplió con las condiciones que le exige el ingreso a la Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones. Profe, Sí, por ejemplo, si un extranjero que no quiere nacionalizarse entra al país y desea quedarse, ¿quedaría como un inmigrante? claro, como un extranjero, Lo cual, como italiano, como francés, como alemán, qué sé yo. Sí, Como residente permanente. claro, un residente permanente es extranjero. A los argentinos no los podemos calificar en temporarios, transitorios. Somos argentinos, es distinto. Pero al extranjero se le da esa categoría de acuerdo al tiempo en el que esté en el país. Sí, es que está. Incluso está el Documento Nacional de Identidad para extranjeros. Es decir, aquel que decide quedarse en el país tiene un documento especial, distinto al DNI de los argentinos, distinto en lo que hace básicamente a su numeración, quiero decir, ¿no? Son los famosos 90 millones en adelante. Alguien que tuviera hoy un documento 90 millones porque es extranjero. profe, yo tengo un amigo que él nació en la provincia de Santa Fe y tiene 18 años, pero el documento a él le figura creo que 29 millones. ¿Por qué puede ser eso? Eso la verdad que me lo han planteado muchas veces alumnos. No tengo respuesta, la verdad que nunca la busqué la respuesta. En algún momento se decía, pero después me dijeron, no, eso es un disparate, ¿de dónde lo sacaste? Que a veces se otorgaban números de gente que ya estaba fallecida. Bueno, así lo dije, después me dijeron, no, eso te informaron mal, nada que ver. La verdad no lo sé por qué, siendo una persona tan joven, tiene un número tan bajo de documentos. No lo sé, Santi, la verdad no te puedo responder porque te mentiría. Profe, ¿podría Sí. explicar del punto 3 las personas jurídicas extranjeras? Sí, este es un tema también bastante complejo porque el derecho internacional público tuvo bastantes idas y venidas. Acá lo que el programa nos está pidiendo es, ¿y las personas extranjeras? Por ejemplo, un banco, por darte un ejemplo, el ISBGIS, por decir, ¿qué nacionalidad tiene o no tienen nacionalidad las personas jurídicas? Bueno, a esa pregunta sí se llegó a una conclusión. Sí tienen nacionalidad, como tienen las personas humanas. El problema es, ¿y qué nacionalidad tienen? ¿Tienen la nacionalidad de la Casa Central?
y unos dirán, los que no están de acuerdo, por supuesto, los que están de acuerdo dicen, no, tiene la nacionalidad de la Casa Central. Si es un banco francés, es una persona jurídica francesa en la Argentina. Y otros dirán, sí, pero a ver, ¿y quién le dio la autorización para funcionar en la Argentina? La Argentina. ¿Y entonces cómo puede ser que sea francesa? Ahí viene otra teoría. Otros dicen, ¿y qué pasaría si buscaríamos a los tenedores de las acciones y aquellos tenedores que pertenezcan mayoritariamente a argentinos, a ingleses o a escoceses, tendría esa nacionalidad? Y algunos dijeron, y no es mala la idea, pero a alguien se le ocurrió, y cuando esas acciones se vendan, se transmitan, ¿qué va a estar constantemente cambiando de nacionalidad? Porque el dueño era un francés y se la vendió a un alemán, y después el alemán se la vendió a un chino, y después el chino se la vendió a un japonés. Entonces, es un tema bastante conflictivo en el derecho internacional público, que hasta donde yo llego, porque no es mi especialidad, todavía no tiene una solución definida. Están dando vuelta una serie de teorías hasta que, bueno, te repito, hasta donde yo llego, quizás ya se ha pulido un poco más el tema, hasta que, bueno, a alguien se le ocurra una idea mucho más superadora de las que yo te estoy dando. Y profe, mientras tanto, ¿cómo se los considera? Hasta que se defina. Y mirá, se los considera de acuerdo si hubiere algún conflicto jurídico, donde se ponga en juego como principio o base qué derecho se le aplica por ser extranjero o por ser nacional, el fallo que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí me vas a decir vos, ¿y qué criterio tiene la Corte? Y la Corte sigue un poco las teorías, entonces un día te dice una cosa y por ahí a los 5 años, en otro caso similar, te dice otra. Depende del juez, entonces. Depende del criterio que use el juez. Claro, porque la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Así que depende del criterio del juez que toque el caso, usará una o la otra. Exacto. Exacto. Es algo que no es, por lo menos te repito, hasta donde yo llego, que no está definido. Perfecto. Bien, gracias. De nada. Lo del poder sí debería, yo no lo dije, lo digo ahora. Yo les comenté que a veces los audios no los podía hacer tan largos porque dicen, no entiendo nada de esto, pesados, y al ser pesados costaba subirlos. Bueno, una serie de palabras técnicas que no entendí. La cuestión es que me dijeron, mira, no te extiendas mucho porque si no vamos a tener problemas para cargarlos. Pero sí, te lo explico. Te explico esto del poder. Si vos estudiaras ciencia política en lugar de ciencias económicas, vos vas a ver que esta bolilla está referida básicamente a los elementos del Estado. Los elementos del Estado en la teoría clásica son 3. El territorio, que es lo que charlamos hace un ratito, ¿viste? Por las aguas territoriales, el mar contiguo, etc. La población, que es el elemento habitantes, y el poder, que es el que no abordamos ni abordé ahí en el audio.
¿Cuál dijo el último, profe? Perdón, justo se entrecortó y no escuché. El último... Es territorio, población y poder. Profe, perdón que lo interrumpa. Acá nosotros tenemos PPT y también menciona el gobierno. No sé si lo tiene como sinónimo de poder o... El gobierno es la materialización del poder. Es el poder convertido en órgano y ejercido por una persona humana. No, en general, los autores que agregan un cuarto elemento ponen que es el orden jurídico, el derecho, como cuarto elemento. No hacen distingo entre poder y gobierno. Hacen. O bien son tres, territorio, población, poder, o bien son cuatro, territorio, población, poder y derecho. Pero no distinguen entre gobierno y poder, porque en definitiva, te repito, para la ciencia política, el gobierno es la concretización, la materialización del ejercicio del poder por parte de los distintos órganos que se encarnan en personas humanas. ¿Se entiende, Iván, lo que digo? Sí, sí. Sí, Bien. no, yo era porque lo tenía como 4, entonces ya directamente saco el gobierno y lo dejamos como que es parte. Bien. ¿Qué es el poder, entonces? El poder, de la manera más sencilla para definirlo, es la relación de mando y obediencia. Este es el concepto clásico que se le explica a un alumno de ciencia política el primer día que ingresa a la facultad. Poder es relación, mando, obediencia. Punto. Ahora, poquito avanzando algo más. El poder es la posibilidad que alguien tiene de dirigir el comportamiento del otro y que el otro se comporte como quiere aquel que determina dicho comportamiento, que es el que tiene el poder. En definitiva, a ver, vamos a un ejemplo concreto. Si yo estoy en una esquina y extiendo el brazo porque viene un colectivo o un taxi, lo más probable es que ese colectivo, si ahí es parada, por supuesto, y un taxi, si no tiene algún inconveniente, pare para que yo suba. Bueno, yo ya ejercí poder. ¿Sobre quién? Sobre el chofer. Porque si yo no le hacía señas, el chofer seguía. Pero como yo tenía interés en abordar ese vehículo, hice ese gesto. Esto que es a diario y que a uno ni se le ocurre pensarlo cuando lo hace, es ejercicio del poder. ¿Qué pasa? Que es un poder político no estatal. Acá no está en juego el poder del Estado. Pero poder es, hay una constelación de poderes en una sociedad. Si, por ejemplo, tuviéramos en el aula, en la facultad, y no acá hoy, y yo por ahí le digo a alguno de ustedes, chicos, ¿por qué no me van hasta sala de profesores y me traen un marcador para escribir? Y el alumno se para y va. Yo ejercí poder, porque hizo lo que yo quería que haga, que vaya hasta la sala de profesores y me traiga el marcador para escribir en el pizarrón. Todo eso es ejercicio del poder. Claro, no es este poder. Acá el poder se refiere al poder político estatal, es decir, a la conducta que nos imponen los que mandan. Y ahí podríamos discutir, pero ¿quién manda? ¿El gobierno? ¿Manda los factores reales de poder que alguna vez ya hablamos? Pero el programa acá está referido a las autoridades de la nación, léase al gobierno. Y entonces habla de una legitimidad de origen y de ejercicio. Porque una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. ¿Cuándo un gobierno es legítimo? Cuando tiene apoyatura popular. Cuando el pueblo acata voluntariamente la decisión que el gobierno de turno emite. La legitimidad, digamos que es un plus
digamos que es un agregado que tiene el que manda cuando manda para el que obedece con justicia. Cuando manda tiene autoridad. O sea, nos estamos metiendo en muchos términos de la ciencia política. Ahora bien, la legitimidad tiene dos momentos en un funcionario. Tomemos el caso más paradigmático, el presidente de la República. ¿Cuál es la legitimidad de origen que tuvo el actual presidente? Y fue la legitimidad que le dio el voto popular. Yo no recuerdo qué porcentaje sacó en su momento Alberto Fernández. Si alguno se acuerda y me lo dice, adornamos un poco la exposición. Yo no me acuerdo. Pero como no hubo segunda vuelta, o bien sacó más del 40, con una diferencia de 10 en relación al segundo, o bien sacó más del 45. La verdad, no me acuerdo. Ahora, esa legitimidad, ¿cómo? Sacó creo que un 48,20 y pico era, algo de eso. No me acuerdo Bueno, bien. vamos a poner 48 o 49, no importa. Esa legitimidad del 48 o del 49% fue una legitimidad prestada, porque la de origen siempre es prestada para cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque si recién llega, no sabemos cómo va a gobernar, si lo va a hacer bien, si lo va a hacer regular, si lo va a hacer mal. Aquel que lo votó pensó en aquel momento que iba a hacer las cosas bien, por eso le prestó su acuerdo. Esa es la legitimidad de origen. Ahora, a lo largo de su gobierno, ustedes quieren, de los 4 años, esa legitimidad puede ascender si realmente hasta quien no lo votó dice, che, mirá, yo no lo voté y mirá qué bien que está haciendo las cosas. O puede bajar, porque quien no lo votó no está de acuerdo y tampoco está de acuerdo quien lo votó. Entonces, del 49 puede bajar al 30, puede bajar al 18. O sea, eso dependerá de las encuestas. Entonces, vemos esos gráficos en las encuestas donde parece un electrocardiograma, donde a veces sube y baja, de acuerdo de un mes a otro o de una semana a otra. ¿Y qué determina que subió o que bajó? Las decisiones políticas que adoptó y que el pueblo esté de acuerdo o en desacuerdo. Si está de acuerdo, su legitimidad de ejercicio aumenta. Si está en desacuerdo, su legitimidad de ejercicio baja. Y después tenemos, aunque el programa no lo mencione, la legitimidad final, es decir, con cuánto se va del gobierno o con cuánto puede llegar a ser reelecto. Esa se mide la semana previa a las elecciones. ¿Qué te parece? Quien preguntó sobre el poder, ¿qué duda tiene? ¿Cómo podemos, si existen dudas, mejorar la charla? De nada. Por más que baje la legitimidad del ejercicio, no deja de ser legítimo. Y va a ser legítimo para el que lo sigue apoyando. Es decir, la legitimidad puede ser de un punto nada más. Es recontra baja, pero hay, digamos, un 1% de la población que está de acuerdo a cómo gobernó o cómo está gobernando. O sea, Pero ningún lo que voy, gobierno... no deja de ser un presidente, digamos, legítimo. O No, a eso no. no Los sé, cuatro, no sé cómo es eso. O sea, si cambian algo que lo apoye o no la gente. ¿y cómo no va a cambiar? Si vos no tenés apoyo popular, prácticamente quedás desnudo, quedás indefenso ante cualquier eventualidad. Claro, por ejemplo, lo que hizo o lo que pasó en la cuarentena, que pierde mucha autoridad moral, ponele. ¿Qué cambia en eso? O sea, cambia en que la gente por ahí está de mal humor o tiene mala imagen de él, pero en su poder. ¿Sabés lo que hace la gente que está de mal humor o que no le gustó lo que hizo? Hace cosas para
desestabilizar al gobierno, que quizás si hubiera estado a favor no lo hubiera hecho. Por ejemplo, y los medios de comunicación pegando, pegando y pegando. Entonces, en vos que quizás no tenías hasta ese momento una imagen tan negativa o no te parecía que era tan mal gobierno, por ahí el medio de comunicación te convence de que realmente es un desastre cómo está gobernando. O te puede pasar porque por ahí, por adoptar alguna determinada medida, te quedas sin trabajo. Entonces querés ahorcarlo al presidente, porque te dicen que te quedaste sin trabajo porque el gobierno adoptó tal o cual medida. O a la inversa, conseguís trabajo porque te dicen que gracias al gobierno lo conseguiste. Entonces decís, che, qué buen gobierno, lo felicito, lo apoyo. Por ejemplo. Es decir, y después está tu propia conciencia. El gobierno te dice, qué sé yo, en materia económica, traten de no irse del peso al dólar, y hay gente que aunque no haya inflación, igual se va al dólar. Y por ahí si vos no hay inflación y sos del gobierno, decís, bueno, no, por el momento me voy a mantener en el peso porque no vislumbro una devaluación. Por darte un tema muy cercano a ustedes, ¿no? Ciencias económicas. O sea, ¿cómo te diría? La sensación de cada uno, o cómo se siente cada uno, determinará la legitimidad o no de un gobierno. Es más, cuando uno habla de legitimidad, pero no ya ustedes que son de económicas, sino alumnos de ciencia política, uno tiene que decirle que hasta el peor torturador, como pudo haber sido Viola, Macera, Videla, también tuvo un índice de legitimidad. Había gente que lo apoyó y sigue reivindicando esa actividad. Y era un torturador, o fue un y sin embargo hay gente que estuvo de acuerdo y que está de acuerdo. Entonces, para esa gente, Videla también tenía legitimidad, a pesar de haber sido un usurpador, de haber llegado al poder por la violencia y lo que hizo. O sea, la legitimidad la puede tener hasta Hitler, si vos querés. Y de hecho la ha tenido, si no, no podría haber hecho lo que hizo. Un sector del pueblo alemán lo apoyó. Si no, no pudo haber hecho lo que hizo. ¿Se entiende lo que digo, Iván y el resto? La legitimidad depende de cada uno. La legitimidad, profe, sería como la aprobación en este caso del gobierno, de las medidas que fue tomando. Es como si fuera la aprobación que le da al pueblo, sea bueno o sea malo. Tal cual, es el índice de aprobación. ¿Sí? Porque para aquel que estuvo de acuerdo con lo que hizo Hitler o con lo que hizo Videla, ese le da legitimidad a lo que hizo. Para el que dice que fue un horror, ese no le da legitimidad, obvio. O sea, la legitimidad depende de cada uno de los habitantes, que suba o que baje, según que se junten para que baje o que se junten para que suba. ¿Se entiende? Winien, ¿que hiciste la pregunta? Bueno. ¿Cómo? Ah, bueno, Winnie entonces, ahí está. Es más fácil también. Muy bien, Winnie. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Y lo que sería de la población, el otro el otro elemento, que sería hoy nos explicó que eran tres: población, territorio y poder. Bueno, y la población es lo que hablamos hace un rato, nacionales y extranjeros. Dentro de los nacionales, los ciudadanos y los no ciudadanos. Está bien. O sea, acá nosotros no estudiamos, por ejemplo, porque esto te repito es de ciencia política y no de ciencia económica,
En lo que hace a la población también, si es homogénea, si es heterogénea, cómo está distribuida la densidad de población, en los problemas de las razas, la discriminación que hubo, ¿viste? La discriminación racial que suele haber. Bueno, se estudia desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista antropológico. O sea, se hace un estudio porque hay distintas materias. Por ejemplo, hay una materia que es geografía humana. Entonces ahí ya vas viendo todos estos temas con mayor profundidad. Estás haciendo propaganda de ciencia política, ¿ves? Y sí, es una excelente carrera. Es una excelente carrera ciencia política. Haces lobby. Lobby para tu... Para que estudien después de económicas políticas. Claro. Y ahí te van a volver a ver. Así que no le va a convenir. Profe, una consulta sobre las obligaciones constitucionales. Sí. ¿Se refiere solo a los artículos que mencionan la diferencia entre habitantes y ciudadanos? Sí, por ahí. Yo en el audio pude haber omitido alguno. El otro día, en la facultad esta no de acá de económica, sino de derecho, me pregunta una alumna, ¿y las personas jurídicas? Porque vos te referiste, dice, a las personas humanas. ¿Y las jurídicas no tienen deberes y obligaciones? Claro que las tienen. Entonces le puse el ejemplo de los partidos políticos. Es decir, todavía no llegamos nosotros. Ellos, como por ahí estudian derecho político, estaban más en tema. Pero se lo explico a ustedes. ¿Por qué los partidos políticos son personas jurídicas? Ahora, ¿qué deberes tienen? Y tienen varios. Por ejemplo, deben organizarse y funcionar democráticamente. Dice la Constitución en el artículo 38. Entonces la pregunta, vos me dirás que no sos estudiante ni de Derecho ni de Ciencia Política. ¿Y qué significa que deban organizarse y funcionar democráticamente? Que, por ejemplo, admitan el disenso interno. Es decir, no por ser, ya no te hablo de una alianza de partidos, sino te hablo de un partido en específico, X partido. No todos los que integran el mismo partido tienen las mismas ideas, o por lo menos ejecutar esas ideas. Algunos prefieren un camino, otros prefieren otro. Entonces, ¿qué quiere decir la Constitución cuando les dice a los partidos políticos que se organicen y funcionen democráticamente? Que le den espacio a la o las minorías. Por eso, vos podrás ver que se está hablando mucho ahora, porque en agosto vienen las famosas PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Para qué? Si dentro de una alianza o partido hay varios que quieren ser presidente y ninguno cede en su postura, que sea la ciudadanía la que diga no, yo por este partido o alianza quiero que el presidente o la presidenta sea esta o este. Entonces se ven obligados, tienen el deber de participar, siempre, claro está, que no haya criterios unánimes dentro del partido, porque por ahí se ponen de acuerdo dentro del partido y no hace falta ir a las primarias. Pero si no se ponen de acuerdo, bueno, ahí tenés un ejemplo. Otro ejemplo, los partidos políticos están, por la ley que rige los partidos políticos, obligados a mostrar cuál es su patrimonio, es decir, a decirnos cómo se integra ese patrimonio, a decirnos de quién reciben aportes, a decirnos qué hacen con esos aportes. Esos son todos deberes que tienen, a tener un reglamento o una base que los regule. Lo mismo pasa también con una empresa. ¿Qué deber tiene? Y de hacer balances, por ejemplo. Eso no está en la Constitución, pero sí en la Constitución está, si fuera una empresa exportadora, a pagar las famosas retenciones que se le cobra por exportar. O si es importadora, a pagar los derechos de importación que gravan el producto que está comprando en el exterior.
Profe, ¿y podés ampliar un poco el tema sobre los deberes de los ciudadanos y de los habitantes? Las personas humanas, Sí, bueno, mirá, vamos a deberes primero de todos los habitantes. Por ejemplo, el artículo 4 es el primero que nos dice a los habitantes que debemos pagar los impuestos que manda la ley, los impuestos que sancionó el Congreso. Es el primer deber que aparece en la Constitución. Deber que, bueno, a veces los cumplimos, a veces no los cumplimos tanto. Bueno, eso ya es un análisis político, ya no quiero entrar en ese tema. Cuando digo impuestos, digo también tasas, digo contribuciones de mejoras, hablo de los tributos en general. ¿Qué otro deber tienen todos los habitantes? Y, por ejemplo, cumplir con las cargas públicas que manda la ley. Ustedes me dirán, y dame un ejemplo de una carga pública para todos los habitantes. Y ser testigos en un juicio. Es decir, si han presenciado la comisión de un delito y ustedes quieren colaborar con el esclarecimiento, bueno, pueden presentarse como testigos y decir, yo vi esto, yo escuché esto, yo olí esto, si es un problema olfativo. Bueno, es un deber que tienen todos los habitantes. A veces hay deberes que son propios de los ciudadanos y no solo de los habitantes. Por ejemplo, el ser presidente de mesa en un acto comicial. claro, eso te iba a preguntar, porque en el programa hace una distinción entre los deberes de los habitantes y los deberes de los ciudadanos. Eh, sería, o sea, ¿a qué se refiere en específico? ¿Los ciudadanos nacionales? Sí, los Ah, ciudadanos solamente pueden ser argentinos. claro, sí, Una sí, persona que es italiana no es un ciudadano, no puede ser ciudadano. Si vive en claro. la Argentina, claro está, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Si vive en la Sí, Argentina. sí, 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 Bien. obvio. Ahora, el ciudadano por ahí tiene más deberes que el habitante, porque tiene el de todos los habitantes más el propio del ciudadano. ¿Se entiende, Victoria, lo que digo? Sí, sí, ¿Por qué? Y porque el ciudadano, aparte de pagar impuestos, por ejemplo, ya te digo, tiene que, o puede ser testigo, que también lo es el habitante, pero tiene deberes propios. Por ejemplo, ir a votar, que no tiene el habitante sino el ciudadano. Tiene el deber de ser presidente de mesa, por ejemplo. Tiene el deber de formar lo que se llama, a ver cómo te podría decir, el juicio por jurados, es decir, integrar un tribunal de jurados. Todos esos deberes el habitante no lo tiene, pero sí lo tiene el ciudadano. Por eso yo te decía, el ciudadano tiene los deberes de todos los habitantes, más los deberes propios de ser ciudadano. claro, vos por ejemplo das el ejemplo de ir a votar, ¿no? Y viste que me parece, quizás me estoy equivocando, hay personas que, por ejemplo, que son argentinos, que son nacionales y que viven en el extranjero, pero tienen la doble nacionalidad. Y esas personas, estando en el extranjero, me parece que tienen la obligación también, ¿no? Cuando son las elecciones de votar. Ellos, a pesar de tener la doble nacionalidad y de vivir en el exterior y demás, siguen siendo ciudadanos, ¿o no? Vamos a un ejemplo concreto. Vos me decís un argentino que es nativo, que tiene más de 18 años, que está viviendo en Francia. Claro. Bueno, ¿a dónde está obligado a votar? ¿Decís para Francia o para la Argentina? No, para la Argentina, porque aunque esa persona no esté viviendo físicamente en el territorio argentino, sigue siendo un ciudadano, ¿o no? Sí, lo Ah, que sucede es que la ley, el Código Nacional Electoral,
¿qué te dice? Que aquel que esté a una distancia mayor de 500 kilómetros está liberado de votar. Entonces, si está en Francia, está a miles de kilómetros. Entonces la ley lo libera. Ahora, vos me Yo pensé dirás, que era obligatorio. no, el voto es obligatorio, pero no para No, pero todos. digo, para las personas que están en el exterior, pensé que tenían que votar sí o sí, independientemente de dónde estén. No. Pero igual puede ser opcional, ¿o no? Sí, pero es todo lo contrario. Para poder votar estando en el exterior, tiene que dirigirse a la embajada argentina en Francia, estar inscripto como ciudadano argentino residente francés y entonces puede votar. Claro. Sí. No es que está obligado, ahí tiene la libertad, ejercer el derecho o no de ir a votar. Porque fíjate, Victoria, que aún un ciudadano estando en la Argentina, si supera los 70 años, no está obligado a votar. Puede no ir a votar si ya adquirió la edad de 70 o más años. Sí. ¿Sí? No, eso la verdad no lo sé. Yo estimo que debe estar en todos los países, pero no sé si en todos son 500. Por ahí en otro país te dice 400, en otro te dice 1000. Pero yo creo que la distancia como elemento determinante de la no obligatoriedad debe estar en todas las leyes del mundo, o por lo menos del mundo de Occidente, por decirlo de alguna manera. Pero desconozco ese dato, no tengo el dato preciso para decirte sí, está en todos los países. Es una presunción. Yo creo que no podés obligar a alguien que esté, sé, a 2000 kilómetros del lugar, porque ¿dónde se vota? Y se vota de acuerdo al documento, el domicilio que figura. Entonces, si vos me dijiste que sos de Perú, bueno, si vos estás con domicilio en Lima, pero no sé, estás viviendo a 800 kilómetros de Lima, yo creo que la ley peruana debe establecer también que el que esté a más de una determinada distancia no está obligado a votar. Ojo que la ley argentina pone un límite, pone 3 veces, hasta 3 votaciones podemos alegar esa circunstancia. Después, en principio, estás obligado a venir a votar o a votar en el país en el que te encontrás. Lo que hablábamos con Victoria. Si alguien que está en Francia por 3 veces utiliza que está a más de 500 kilómetros, si hay una cuarta votación, está obligado a votar en Francia. Para autoridades argentinas, claro está, ¿no? Profe. Perdón, ¿se entiende lo que dije? Bueno, dale, Guadalupe. Profe, yo tenía una idea, una duda. ¿El servicio personal es lo mismo que las cargas públicas? Los servicios personales. Digamos que en líneas generales sí. Sin entrar en detalle te digo que sí. Vamos a tomarlo por sinónimo, sí. Dale, buenísimo, gracias. De nada. Profe, consulta. ¿Población y habitantes se considera lo mismo o hay alguna diferencia? No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Son sinónimos para este caso. Perfecto. Profe, volviendo al tema anterior que estabas hablando, donde decías que los partidos tienen que presentar como la plata, digamos, que tienen o con que se financian, las personas dentro del partido también lo tienen que hacer. ¿Y cómo se controla eso por el tema del lobby? ¿Cómo se financian las elecciones de cada partido? Mirá, cómo se financian es un misterio. Si no estás en la cocina, no lo sabés. La ley establece, digamos, quienes no pueden aportar a la campaña de los partidos políticos. Por ejemplo, no pueden aportar los sindicatos,
Por ejemplo, no pueden aportar países extranjeros. Lo que sucede es que, por un lado, los partidos políticos son muy renuentes, son muy escurridizos para declarar de quién reciben aportes. Como esto es una generalidad, nadie, digamos, se escandaliza. No es que solamente es escurridizo un partido y los demás cumplen. No lo cumple ninguno. Entonces, al no cumplirlo ninguno, es como que, bueno, yo te perdono, vos me perdonás. Y nadie, digamos, cuestiona esa manera de proceder. La verdad, es un tema el financiamiento de las campañas políticas. Es un tema porque todo aquel que colabora con un partido o con todos, porque a veces le dan un poco a cada uno, por las dudas, porque como no sabemos quién va a ganar, le damos a todo, así después le vamos a pedir al que ganó. Porque el problema del aporte es ese, no es un aporte misericordioso, no es un aporte generoso, es un aporte que después, al que llega, bueno, se presentan un día y dice, ¿te acordás que tanta platita te puse para que vos hoy estés acá? Entonces, ahora, ¿qué tengo a cambio? Ese es el problema del financiamiento de campañas. ¿Quién las financia? Porque después tenemos obra pública mal dada, tenemos concesiones de obra pública mal dadas. Mal dada significa no con transparencia, ¿eh? Después tenemos servicios públicos mal concesionados. Vuelvo a lo mismo, esa palabra mal significa no hecho de una manera transparente. ¿Y por qué no decirlo? También tenemos después lavados, que yo diría no solo son lavados, son centrifugados y planchados, da para todo. Tenemos actividades non santas, como pueden ser las tratas. Es decir, vos me entendés, no hace falta que yo te lo explique de una manera. Sí. Pero los que controlan también forman parte de ese sistema, entonces es todo un... O sea, no hay control. No sé si no hay o no quiere que haya, porque bueno, vos sabés, vos te exponés a que alguien te diga, tomá, tenés tanto para tu campaña. Vos sabés que a la corta o a la corta te va a estar golpeando la puerta del despacho y te va a decir, ¿cómo vas, Iván? ¿Te acordás cuando yo te puse, bueno, ¿qué tengo para mí? Y si vos se lo negás, caramba, podés tener algún problema. Entonces, vos tenés que ser consciente al momento de a quién le vas a pedir. Ahora, sí te digo que al que le pedís, te va a pasar la factura, ¿eh? No creo que sea tan generoso, salvo que esté en el lavado. Pero si está en el lavado, porque está haciendo actividades no santas. Entonces, estás en la misma. Sí, eso lo entiendo. O sea, si nosotros acordamos entre nosotros algo, está bien. El tema es, no hay un órgano de control que diga, che, pará, ¿y Iván de dónde sacó esto? O el profe de dónde, por qué tiene este negocio de repente, o las concesiones, como vos decís, mal dadas, tiene todas las concesiones el profe, ¿qué onda? O sea, ¿no hay una organización de control ahí independiente o es todo, Bueno, está todo mezclado? A ver, primero tenés como controlador la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Pero la SIGEN depende de Presidencia de la República. Por lo tanto, el control que puede hacer es mínimo. Porque está controlando a alguien que nombró, a él, que lo nombró a él. Después tenés la Auditoría General de la Nación. Ahí también tendrías un marco un poco más amplio. Y después tenés el Poder Judicial con jueces especiales para este tipo de delitos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, Iván? Los órganos están, las personas también que encarnan esos órganos. Que después el control se haga, no se haga bien, se haga mal. Bueno, esto, como dice Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio.
Debe pasar lo mismo en los clubes de fútbol. También, también. En todo lado pasa. ¿Qué te crees? ¿Que la corrupción está solo en el gobierno? No, un día el que controla está de un lado del mostrador y otro día el que controla está en el gobierno. También. Entonces dice, bueno. Hoy por ti, mañana por mí. Claro. Claro, por supuesto. Por eso estamos como estamos. Porque somos como somos. Es sencillo esto, muchacho. Decía Perón, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Sí, pero es una suma exigua, mínima lo que le da. También les paga en los espacios publicitarios cuando están las campañas preelectorales. Tener un minuto en un programa de televisión o de radio es caro y lo paga el Estado también, pero no alcanza. Las campañas son muy costosas, viajes, es decir, traslado, viáticos, hoteles, folleterías, merchandise, es mucho el dinero que hay en juego y que el partido no recibe del aporte del socio, porque no todo afiliado aporta al partido. Entonces, no hay dinero que alcance, Winnie. Entonces hay que recurrir a otras fuentes, y estas fuentes son las peligrosas. Son las peligrosas. Hola, profe. ¿Podría Hola. explicar el punto 4, la interdependencia de comunidad internacional, por favor? Sí, este tema es el siguiente. Cuando nace el concepto de soberanía, la idea que tenían los autores, por ejemplo, Baudin, que fue uno de los iniciadores del tema, allá por el siglo XVI, entendían que la soberanía era un poder absoluto. ¿Qué significa absoluto? Absoluto viene de absuelto. ¿Qué significa esto? Que no está limitado a nada ni a nadie. Entonces, esa idea de Baudin, te repito, del siglo XVI, ¿cuán real es hoy en el siglo XXI? Y ha quedado muy poco. Hoy a nivel internacional, el derecho internacional público no habla de que los países son soberanos, habla de que los países son independientes. ¿Por qué? Y porque en definitiva pueden manejarse con una amplia libertad, digamos, dentro del territorio, dentro de su espacio geográfico o del ámbito de validez de la norma, lo que hablábamos hace un rato. Pero a nivel internacional, como hay una especie de equilibrio mundial, todos tienen que guardar una cierta compostura. Con la caída del muro de Berlín, allá por el 89, ese equilibrio se rompió. Estados Unidos, digamos que picó en punta y se convirtió un poco en el dueño del mundo. Que pasados ya unos años, es como que eso se va menguando, se va achicando. Ya hoy tenés países que un poco lo enfrentan, le empiezan a hacer frente. Caso más paradigmático es China. Entonces, es como que se está, ese mundo que antes de la caída del mundo era bipolar, con la caída del mundo se hizo unipolar y ahora se está haciendo multipolar. Es decir, lo van enfrentando a los Estados Unidos. Ya Estados Unidos dejó de ser esa potencia hegemónica. Entonces, ya la soberanía prácticamente desapareció del mundo. Ningún Estado en el mundo hace lo que quiere. Algunos hacen más que otros lo que quieren, sí. Estados Unidos es más soberano que la Argentina, no hay dudas. Pero ya tiene que pensar dos veces cuando tiene que adoptar una decisión si tiene enfrente a China, si tiene enfrente a Alemania, a Rusia, al Japón, etcétera, etcétera. A eso se refiere el programa con la interdependencia, la interconexión que hay entre los países que forman el mundo.
Gracias, profe. De nada. Profe, Sí. ¿puede explicar, por favor, la relación entre Estado e Iglesia? Sí. Es decir, la idea es la siguiente. El hombre de fe, cuando digo hombre digo varón, mujer, ¿no? El hombre. El hombre de fe vive dos dimensiones. La dimensión terrena y la dimensión trascendente. Pero las vive simultáneamente, o por lo menos las debiera vivir si se dice que es persona de fe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hace el derecho constitucional? Tratar de enlazar, tratar de intercomunicar esa vida terrena con la vida de la trascendencia. Entonces es la que aparece en los manuales, que ustedes por ahí ya habrán consultado, de qué manera se vincula la comunidad política, la sociedad política, que es el Estado, con un credo, con todos o con ninguno. Eso dependerá de la postura de cada país. Por eso tenemos en un extremo países que tienen religión oficial, es decir, que dicen, esta es la religión que profesa el Estado, aunque haya gente que profese otra. Están los confesionales, como es la Argentina, que simpatiza con una, pero no la declara religión oficial, simplemente la prefiere. Tenés países laicos, donde dice, la religión tiene sus reglas, el Estado tiene las suyas, que no se impliquen. Y tenés después el otro extremo, países que persiguen a aquellos que practican un credo religioso o el credo religioso que fuere. Dentro de esa gama ubicamos a la Argentina dentro de la confesionalidad. Privilegia a una, a la católica apostólica romana, pero permite la libertad de cultos en tanto y en cuanto ese culto no vaya en contra de los principios y valores que sostiene la República. ¿Cómo era la del extremo? ¿Cómo se llamaba? Antirreligiosa. Y después tenés el otro, un país antirreligioso. Mira, en este momento no creo que haya. En su momento fue la Unión Soviética estalinista. Y después tenés el otro extremo, donde hay una identidad entre la Iglesia y el gobierno. Son los países musulmanes como Irán, por ejemplo. De nada. Sería como el musulmán sería como una religión oficial, pero que castiga a las demás religiones. Claro, más que oficial. O sea, la única y persiguiendo a las que no quieren practicar dicho culto. A diferencia de la religión oficial que dice, esta es la oficial. Perú es una, ahí tenemos a Winnie. Perú tiene como religión oficial el catolicismo, pero si alguien quiere ser musulmán o judío, no está perseguido en Perú, pero sí va a ser perseguido en el Irán, si no es musulmán. Es más, hasta dentro del Irán, también dentro de los musulmanes, hay chiitas, viste que hay una serie de divisiones que a veces hasta entre ellos se pelean. Claro. Sí, sí. Que son el extremo ya del musulmanismo. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda. Cuando el Vaticano designa a un obispo o un arzobispo, dice que tiene que pedir la autorización primero del presidente, pero el presidente puede denegar por razones políticas. Sí. ¿Cuáles serían esas razones políticas? Y, por ejemplo, que el obispo o arzobispo nominado por el Vaticano tenga una determinada o un determinado sesgo político, digamos, que es conocido a viva voz y que desde antes de ser nominado por el Vaticano ya cuestionaba las políticas públicas argentinas.
Entonces, suponte que ya desde el mismo Vaticano, formando parte del gobierno de ese Estado, criticaba al gobierno o de Macri, si vos querés, o de Cristina, o al actual de Fernández. Si después el Vaticano, si lo criticó a Fernández y lo viene criticando, el Vaticano le dice, mirá, Fernández, te voy a mandar a fulano. No, le va a decir Fernández, acá no lo quiero, pero ni pintado, porque constantemente me está bombardeando mis decisiones políticas. A eso refiere. Ah, entiendo. Bueno, gracias. De nada. Profe, una consulta. Entonces, ¿la religión católica apostólica romana no está constitucionalizada? O sea, es solo una preferencia. No, no es que no esté, está constitucionalizada porque está nombrada en el artículo 2. Lo que sucede es que no es la religión que el Estado adopta, sino que el Estado prefiere. Una cosa es decir, a mí o prefiero esta religión a decir yo me identifico con esta religión. Si me identifico es porque hay religión oficial. Si solo la prefiero es porque es confesionalidad. Ah, bien. Profe, Sí. ¿puede explicar también el sostenimiento dentro del Estado de Iglesia? Sí, el sostenimiento hace a distintas facetas. El primero que suele nombrarse es el sostenimiento económico, que el Estado le da a la Iglesia Católica Apostólica Romana como consecuencia de que en la historia se le quitó a ese culto ciertos y determinados ingresos. ¿Cuáles eran esos ingresos que le fueron quitados? Bueno, la Iglesia tenía a su cargo la inscripción de nacimientos, la Iglesia tenía a su cargo la inscripción y la celebración de matrimonios, la Iglesia tenía a su cargo las partidas de defunción y los cementerios, la Iglesia recibía el diezmo, es decir, el 10% de lo que una persona ganara por las tareas que desempeñara. Todo eso Rivadavia se lo quita. Le dice, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, el diezmo deja de ser obligatorio. Eso generó que la Iglesia perdiera ingresos. La Iglesia obviamente cuestionó la medida de Rivadavia. Entonces, en principio, a nivel provincia de Buenos Aires, y cuando se sanciona la Constitución Nacional a nivel federal, el Estado se hace cargo de parte del sostenimiento de la Iglesia Católica. Es decir, le hace un aporte económico a la Iglesia para que ésta pueda funcionar. Pero ese sostenimiento no nos debemos dejarlo solo a nivel económico. Ese sostenimiento también lo podemos ver a nivel jurídico. Fíjense que la Argentina, hasta bien entrada la década del 80, no tenía el divorcio vincular. ¿Por qué? Y porque el catolicismo preconiza la indisolubilidad del matrimonio. Después, bueno, las cosas cambian y el gobierno de Alfonsín estableció la ley del divorcio vincular. Durante muchos años, la interrupción voluntaria del embarazo estuvo prohibida, o era un delito, va más que prohibida, salvo casos excepcionales. Ahora con la ley actual, es todo lo contrario. Cualquier mujer puede solicitar que se le practique una interrupción a su embarazo. Vamos al punto de vista de
sociológico. Si alguno de ustedes suele utilizar como medio de transporte los trenes o los vehículos de media o larga distancia, fíjense que generalmente en las boleterías hay una imagen de la Virgen de Luján, que es la patrona de las rutas argentinas. Ahí ven otra preferencia, otro privilegio. Fíjense, muchos de los feriados coinciden con fiestas religiosas. Por ejemplo, el 25 de diciembre, el 8 de diciembre, ahora que estamos próximos, Semana Santa por la Pascua cristiana. O sea, fíjense entonces cómo ahí se nos está mostrando cómo el Estado argentino privilegia, prefiere a ese tipo de religión en relación a las otras. Pero repito, permite la libre práctica de todo culto que esté autorizado a funcionar en la Argentina. Sí, así es. No son feriados, se le da asueto o libertad al judío. Sí, al judío Sí, sí. Si el judío tiene ese día, no trabaja y se le paga. Por lo menos en el Estado, no sé en lo privado. Sí, no, para todos eso. Pero en el Estado sí. ¿Sí? Aquí la alumna anónima hizo su aporte. Le vamos a poner un 4, vas por el aporte que hizo. Para todos quienes, profe, los que trabajan en negro no tenemos feriado nunca. Ah, bueno, hablamos del trabajador formal. Las amas de casa tampoco tenemos feriados. ¡Upa! ¿Cómo te la devolvieron, Iván? Al mentón, ¿eh? Un crán. Pero no, en eso sí, pobre que tenga un trabajo negro. No, negro ni en blanco, no, formal, porque si no discrimina. ¿Por qué negro? Bueno, Informal. La pasada de bolete era para vos, ¿no? Para mí era, duermo con el enemigo. La pasada de bolete era para vos. Porque que no estoy de acuerdo. No, por supuesto. Muy bien. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Le dijiste que se... Ah, chicos, antes de irnos, ahí Nora me lo está recordando. Por favor, matricúlense en el Adam Smith. AU24. En el AU24, pero pestaña Adam Smith. Y el examen va a ser por el AU24, es decir, va a ser virtual, que me lo habían preguntado la charla pasada. Profe, ¿los dos parciales van a ser virtual o por el momento el primero? No, en principio parcial y recuperatorio, todo. Perfecto. Profe, los test que aparecen, los test de evaluación, ¿son más o menos así los parciales? Mirá, no, viste, el test de evaluación a veces es por una interpretación de texto. No, acá va a ser un cuestionario. Ah, perfecto. Pero no están obligados a hacerlos ustedes, esos test. Esos test es para la comisión del docente que establecen sus alumnos que lo hagan, pero no para ustedes que son de otra comisión. Bien, no, para ver si era más o menos la metodología No. O sea, si ella quiere medir sus conocimientos, sí. hacelo, pero porque además tienen puntuación y vos después esa puntuación no la... Si vos querés hacerlo, tenés la libertad de hacerlo, pero no influye en tu nota. Tu nota van a ser parcial y o recuperatorio. Sí, está bien. Lo que les pedimos para una mejor organización, bueno, que se matriculen en el AU24, que la contraseña es Adam Smith. Y entonces después ustedes van a observar que van a ser incluidos en el grupo Comisión 2. ¿Por qué? Porque los parciales o el recuperatorio solo van a poder acceder a aquellos alumnos que estén en la Comisión 2. Porque si no, vi luz y entré y cualquiera
hace el parcial. Entonces, el parcial es simplemente para esta comisión. Distinto es, por ejemplo, esto de los test y eso, que lo puede hacer cualquiera, no hay problema. Pero lo del parcial es exclusivo. Entonces, después vayan observando, que por el momento no armamos el grupo de la comisión 2, pero vayan observando que estén incluidos en esa comisión. Porque me parezca mentira, después, ¿cuándo es? ¿Mayo el parcial? Sí, algo así, 6 de mayo, una cosa Bueno, así. viene, O el 2 de mayo, bueno, pero bueno. viene rápido el día. Entonces vayan así. Claro, porque una vez que ustedes se matriculan, digamos que Nora los coopta y los pone en un grupo independiente de todo el resto, y solamente ese grupo va a ser el parcial y o recuperatorio. Pero para poder hacerlo, primero se tiene que matricular y después debe ser cooptado y formar parte de ese grupo. Profe, yo estaba mirando recién y ¿dónde está para matricularse? Porque En la no lo 24. encuentro. Sí, estoy en la 24. Me aparecen todas las comisiones y las unidades, pero no me dice dónde la opción de matricularme. ¿Te aparece? Perdón, en la derecha donde dice administración, ahí te dice que te da la opción para matricularte. A la derecha, donde dice administración. Claro. Eso no la podemos asesorar, porque ni idea. A ver. Bueno, mientras Eduardo busca, recuerde entonces que para el martes vamos a hablar de la unidad 7. Escúchenla, lean algún manual y todas las dudas e inquietudes la vamos contestando, ¿sí? Ahora, si es posible, se podrá subir como un pequeño cuestionario tipo examen, no preguntas de examen, sino cualquier cuestionario como para saber dónde va a estar ubicado el examen, todo antes de el día. Sí. No, pero no se preocupe, porque unos días antes ya, más o menos, es en la solapa de Pablo, yo le digo la solapa de Pablo, pero vieron que dice Comisión 2 2023. ¿Es más o menos así? Porque no tengo abierto ahora el AU24. Sí, dice, a mí me parece Comisión 2, primer cuatrimestre 2023, doctor Pablo Di Marco. Listo, bueno. Ahí van a observar que está el primer cosito es el link. Y después a continuación hay un montón de audios que fueron de las clases que Pablo les dijo. Bueno, y si siguen, al final de esa misma solapa, no sé si está todavía cargado del cuatrimestre anterior el recuperatorio. Fíjense. No está cargado. La última clase dice clase no, ya no 17 está. del 8. Bueno, después de la última clase, ahí va a estar el examen, chicos. Así que es re sencillo. No hay problema, es ahí, en ese mismo espacio. Pero igual, por lo general, unos días antes ya está... Ustedes lo pueden visualizar ya. Claro, no el examen, no la pregunta, claro. Pero sí que está cargado el examen. Claro. Así que quédense tranquilos que hasta ahora nadie ha tenido inconveniente, así que, pero está ahí mismo, en la solapa de la Comisión 2. Solapa, qué sé yo, bueno, no sé, yo le digo solapa. Bueno, ponele. Si me entienden, está bárbaro. Bueno, sí, hay dedos para arriba, o sea que se entiende. Porque mi conocimiento es básico. Es básico. Igual es un poco mejor que el tuyo, pero... Bueno, para ser mejor que el mío no se necesita mucho. Acá este muchacho que estaba en la contraseña se encontró como matricular. Sí, ¿encontraste, Eduardo, la...? No, profe, estoy en eso. No. Bueno, no todavía estás... No te preocupes, decirle a alguno de tus compañeros que te dé una mano y cualquier cosa, si no el martes hablamos. Dale. Dale, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Eduardo, ¿cómo hasta ahora escuchas los audios entonces? Eduardo dice, ¿cómo escuchás los audios entonces? Dice mi señora.
escuchar, tengo la opción de todas las comisiones y elijo la comisión para escuchar. En el caso nuestro, la comisión 2. Profe, lo que pasa es que vos estás libre de entrar a cualquier comisión, pero el tema es que hay una flecha de costado que te tiene que aparecer. La vas a encontrar más fácil si entras desde el celular. Vas a ver todas las comisiones y te va a salir un globito blanco de costado. Y ahí te va a decir matricular en el de Marco. Ah, perfecto. Ahora me fijo del cel entonces. No sé quién preguntó, pero ahí mandé al grupo una foto para que te ubiques más o menos de cómo matricularte. Bueno, gracias por la colaboración, jóvenes. Hacia mí y hacia Eduardo. Hacia los dos, porque yo no le podía dar ninguna ayuda. Ahí la estoy viendo. Dale. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, nos vemos, si Dios quiere, el martes con la unidad 7. Raymond, ¿qué haces? No te puedes acostar arriba de la compu, papi. Iñaki, tenés abierto el micrófono. Bueno, ¿alguna pregunta más?